Uno de los aspectos que la oposición política critica del gobierno del presidente Luis Abinader es el tema del endeudamiento. ¿Tiene capacidad la República Dominicana de poder seguir endeudándose? Mira, yo siempre digo que hay dos formas de tú ver el endeudamiento. Y yo creo que hay que, en ese sentido, decir exactamente cuál es el problema que hay vinculante con la deuda pública. Si tú analizas la deuda pública con respecto al tamaño de la economía, es decir, con respecto al PIB, en la pandemia eso llegó hasta un 70% del PIB, 74% si mal no recuerdo. Muy alto, porque los gobiernos, tanto el que salió como que el que entró, tuvo que endeudarse. Ahora, como la economía ha venido creciendo, evidentemente que la deuda con respecto al PIB hoy en día es un 59%, es decir, que ha venido disminuyendo. Ahora, si tú la ves en términos absolutos, evidentemente que se ha venido incrementando, pero casi siempre los valores tú tienes que analizarlo con respecto a una variable importante, que en este caso es el Producto Interno Bruto. Ahora, si tú encuentras que esa variable aumenta no solamente con el tamaño de la economía, sino también en términos absolutos, ese es un problema. Y no es el caso de la deuda pública. Ahora, ¿cuál es el problema que se vincula con la deuda pública y que yo creo que hay que atacar? Es el tema de los intereses que genera esa deuda. Porque esos intereses generalmente se incorporan al presupuesto y cada vez más es un monto mayor, no solamente en términos absolutos, sino también en términos relativos, y eso sí le quita capacidad al gobierno de manera inmediata para hacer política de inversión. Por ejemplo, en el presupuesto del año 2025 estamos hablando del 3.7% del PIB. Estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos que se van a dedicar solamente a pagar los intereses de la deuda pública. Y eso es un monto importante. Ese es un monto que está casi llegando, en términos porcentuales, al 4% de la educación. Entonces llegará un momento en que si no hacemos una reforma fiscal o si el gobierno no mejora las finanzas públicas, llegará un momento en que ese porcentaje va a sobrepasar lo que estamos destinando nosotros a la educación. Entonces, ese es un problema que yo entiendo, son de los problemas estructurales que la República Dominicana tiene que buscarle una solución. Ese y también el tema del sector eléctrico, que también se incrementa con el tamaño de la economía y también en términos absolutos. Entonces, ahora, el monto global de la deuda pública como tal no es un problema per se, porque básicamente cuando aumenta el tamaño de la economía como proporción, entonces la deuda lo que hace es que disminuye. Pero deja intereses y esos intereses hay que pagarlos de manera todos los años, de forma inmediata. Entonces yo creo que es un elemento que nosotros siempre tenemos que tomar en consideración. Muchas veces los economistas, si están de un lado, te dicen, o si están en la oposición, te dicen que es un problema. O si están en el gobierno, te dicen, no es un problema. Oye, cada quien toma el lado que más le conviene. Y están diciendo la verdad. Es cierto que la deuda se incrementa en términos absolutos. Es cierto, entonces quien asume eso es una persona que está en la oposición. Ahora, también lo otro es que la deuda disminuye con respecto al PIB. Y quien te está diciendo eso también te está diciendo la verdad. Entonces, ¿dónde está el quid del asunto? Vuelvo y reitero, en que si los intereses que sí aumentan con respecto al tamaño de la economía y que sí aumentan en términos absolutos, ese es un problema que hay que atacar. Y ese es el problema, obviamente, que hay vinculante con la deuda pública. No es la deuda, son los intereses que genera la deuda.